de la actualidad, junto a Cristian Valdivieso, director de Criteria. Ya está conectado con nosotros, lo vemos, te escuchamos. Cristian Valdivieso, que esta vez está anteojo y todo, ya, bueno. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Qué tal? Bien, Muy ¿y buenos ustedes, días. chicas, ¿cómo están? Muy Buenos bien. días. La pregunta del momento, ¿estás con energía eléctrica? ¿Estás con luz? Sí. Ah, ya. Ahora estoy con energía eléctrica, por suerte. Ahora, Ya. pero estuviste... Lo que no significa que no haya tenido algún mal momento. Sí, ¿ah? No, yo creo que todos Sí. lo tuvimos en algún momento. Sí. ¿Tú, Claudia, cuánto rato Sí, estuviste No, así? yo debo decir que no, sería Ya. muy desagradecida de decir que fue muy largo. No, sí, pero pero no se trata de agradecer. Esto hay que agradecer tener No, la es que energía ya a esta eléctrica. altura sí, bueno, hay, pero hay que agradecer tener el servicio básico. hay que agradecerlo, sí. Bien, pero yo quería, es que le he dado mucha vuelta, puedo ser media majadera, Cristian Valdivieso, pero es que tú mismo, como que yo creo que sembraste la semilla, cuando decías hace un par de semanas acá en Pauta Análisis, ojo con el estallido social, porque las causas que vivimos, no estoy poniendo ningún foco de amenaza ya, sino que simplemente tratar de analizar. Tú decías, el foco de las razones por las que hubo un estallido siguen ahí. Una sensación para la ciudadanía de que no hay un trato con dignidad, que no hay, digo, muchas de esas razones, y probablemente estas cosas que tienen que ver con la luz, que se van a juntar a fin de mes con el alza, también son cosas que van minando un mal humor quizás, ¿no? O un humor en la ciudadanía. ¿Cómo lo ves tú, Cristian? ¿No te preocupa eso? Sí, sin duda me preocupa y creo que de alguna manera el recuerdo, si se quiere, de aquello que se instaló con tanta fuerza durante la época previa, no hablemos del estallido, sino que hablemos de la época previa incluso, respecto a los abusos, de las asimetrías de poder y la incapacidad de pronto de los ciudadanos para poder pedirle cuenta a quienes, no sé, a las empresas, a las autoridades, a la política en general, te ponen en una posición de indefensión, como de distancia, de no tener a quién recurrir de alguna manera. Y eso, no tener a quién recurrir, cuando tú no tienes a quién recurrir o te sientes de alguna manera en el descampado, aparecen o florecen aquellas cosas ilusorias, ilusorias como, por ejemplo, fue la ilusión de Hugo Chávez en Venezuela hace harto tiempo atrás, pues, no nos olvidemos de aquellas cosas. Entonces, me preocupa no solo porque puede haber una estampida, una rabia que se exprese socialmente, sino me preocupa porque hoy día probablemente eso no va a pasar por la situación en la que estamos, Sí, por los problemas económicos, de seguridad, pero sí me inquieta respecto de la lógica populista que se puede instalar, porque hay caldo para eso. Hay caldo para eso y es cosa de ver hoy día cómo han reaccionado los políticos también. Eso te iba a poner sobre la mesa, porque empiezan las soluciones creativas, sobre todo en el Congreso. El presidente de la Democracia Cristiana planteó ayer terminar con la concesión de Enel. Yo no estoy diciendo que sea... digamos, está bien que tal vez hay que plantear el tema de si está correctamente regulado un monopolio, que es un monopolio, ¿cierto? Si está correctamente regulado, etcétera. Pero plantear, oye, quitémosle la concesión en él. ¿Qué haces tú después de eso? ¿A quién le das la concesión? O sea, ese tipo de planteamiento. Sí. Después, por otro lado, hay que congelar ahora sí las tarifas como para siempre. Cuando el tema del descongelamiento de tarifas, claro, fue un problemón. Y además no tiene que ver con esto. Ahora, se suma y viene, se va a expresar y se va a concretar el alza de las tarifas justamente en el mes en que la gente está más enrabiada con las distribuidoras eléctricas por todo lo que hemos vivido. Entonces, pero claro, es muy fácil, sobre todo para los parlamentarios, los alcaldes también, que están digamos, en campaña. Lanzar alternativas que no tienen mucho realmente asidero, ¿no? Claro, por eso te decía que de alguna manera esto también es un caldo de cultivo para el populismo, para las soluciones facilistas, y que después también prenden en la población, porque cuando tú ves o te sientes abusado, empiezas a pensar de que hay soluciones mágicas o que cualquier alternativa puede ser mejor. Entonces empiezan a aparecer ideas como estaticemos las empresas eléctricas, o incluso no solo las empresas eléctricas, sino todas las empresas estratégicas, porque el agua también hay que estatizar. Y esas cosas empiezan a dar vuelta y de pronto se instalan como relatos en la sociedad. No nos olvidemos, retomando el tema anterior, previo al estallido la gente pensaba que había muchos servicios básicos que tenían que volver a ser estatizados porque se pensaba que lo estatal iba a funcionar mejor que lo privado. Sí. Después nos empezamos a dar cuenta que esto no son soluciones mágicas, pero al mismo tiempo, si no hay regulaciones y supervisiones
mínimas, no hay dientes de verdad de la Superintendencia de Electricidad. Bueno, la gente se siente absolutamente al descampado, sola, desprotegida, efectivamente, y frente a eso aparece cualquier solución, aparece como mejor de lo que hay hoy día, y eso finalmente lo que puede hacer es terminar llevándonos al despeñadero. Entonces, el problema acá, y yo creo que la señal que deja en él es una señal muy, muy compleja, porque no solo pone en juego su propia imagen o su propia reputación, que la pone, sino que también pone en tela de juicio muchas cosas positivas que hay respecto de servicios básicos administrados por privados. Cristian Valdivieso, director de Criteria, en este día martes, nuestro panelista, escuchaba en radios amigas varios como llamadas de auditores, ¿no?, que dicen, oiga, bueno, y aquí todo el mundo preocupado de Venezuela y nosotros todos sin luz. Y como que lo de distintas maneras, formulado de distintas maneras, me parecía que era un argumento que daba vuelta. Entonces digo, claro, también los países no es que tenemos que estar autocentrados solo en lo que nos sucede, es importante mirar lo que pasa en el mundo. Pero es bien interesante esa dualidad que se genera quizás, ¿no?, en la gran discusión de la política respecto a lo que pasa en Venezuela y en la discusión en el mundo, con este cotidiano tan incómodo que se está viviendo, ¿no es cierto?, en las casas de los chilenos y chilenas. Es rara esa disociación que se da. Sí, es rara esa disociación, y yo no tengo pruebas, pero no tengo muchas dudas respecto de que el tema de Venezuela tiene mucha fuerza hoy día, pero va a ir desapareciendo de la agenda y quedando subsumido en la escala o la agenda de prioridades de los ciudadanos. Y al mismo tiempo, creo que, y lamentablemente, para la gran mayoría de la población, el tema de Venezuela queda muy grande respecto a sus propias preocupaciones y necesidades cotidianas. Entonces, es un tema, si se quiere, más bien de lead, de análisis, que opera en una dimensión muy relevante, muy importante, pero claramente en un espacio distinto de la mayoría de los chilenos. Y normalmente lo que termina pasando es que lo que está pasando afuera se empieza a interpretar fundamentalmente en clave local para poder asirlo o poder interpretarlo o entenderlo desde una lógica más bien interna. Ahora, tú dices que tú crees que de a poco nos vamos a ir, digamos, cada vez vamos a ir hablando menos de Venezuela, no porque se vaya a solucionar. Da la impresión que, y quiero preguntarte cómo lo ves tú, que ya se va instalando una vez más la idea de que Maduro se continúa en el poder, o tú ves alguna posibilidad de salida con, por ejemplo, esta idea de mediación de Brasil, México, tal vez Colombia, o ya nos tenemos que acostumbrar nuevamente a que Maduro se quedará por 6 años más? No sé, yo mira, la verdad, Connie, en esto no me declaro experto, pero dos cosas. Yo creo que el tema de Venezuela va a seguir dando vuelta acá, pero ya cada vez más en eje política interna, es decir, para polarizar campaña electoral en la que vamos a estar, donde se van a inculpar unos a otros o responsabilizar sobre la posición respecto de Venezuela. Y sobre la salida de la crisis, mira, yo creo que evidentemente hay un tema de política internacional que es esperar, tener una mirada más bien calma sobre lo que puede venir para ver si hay espacio de negociación, que es lo que se está buscando. Pero a esta altura, creo yo, pensar en que las actas van a aparecer, eso es absolutamente imposible. Eso no existe. Entonces, el problema es muy complejo, y lo que vemos además en el caso de Maduro es que ya entró en la típica dinámica de no solo delirante a propósito de los WhatsApp, sino que de un delirio bien paranoico propio de los dictadores cuando se ven amenazados. Y cuando un dictador se ve amenazado y entra en un delirio paranoico, es decir, donde todos te quieren atacar, donde todos están conspirando contra ti, lo que haces tú es defenderte con dientes, garras, muelas y uñas, y eso es muy complejo. Y todo indicaría hasta ahora que vamos más bien hacia Nicaragua más que hacia la solución de una entrega del poder, al menos negociado. Se ve muy, muy complejo, muy complejo. Y además, esto tiene que ir acompañado de la presión internacional, pero sobre todo de una presión interna, de que los venezolanos efectivamente salgan a las calles y no acepten lo que está pasando. Y eso supone baños de sangre y represión que son muy complejos de sostener. Yo encuentro que lo que estamos viviendo es muy, muy complejo, y además, si tú miras geopolíticamente hoy día, Venezuela es importante, pero no es lo más relevante que le puede pasar al resto del mundo, y por lo tanto no se ve prioridad. Sí, en ese sentido, si uno levanta un poquito la mirada a lo que está pasando en Medio Oriente, que también ha sido un temón esta semana, ¿no es cierto?, con la advertencia y la amenaza de un Irán que ha ido tomando fuerza y que está haciendo advertencias de que podría atacar a Israel, también es un tema, pero hablábamos recién, Cristian, con la ex canciller Antonio Rejola, y yo nos quedamos acá con Connie desoladas. Bien desoladas, porque en el fondo ella dice, mira, la verdad, yo creo que no va a pasar nada.
Entonces, lo que queda, y lo quiero unir con lo que tú decías de la amenaza de populismo, es que si finalmente las señales más de fondo de que tú puedes alterar una elección, pasar por arriba de la democracia, tener un séquito de seguidores que se van como en la dura y cuestionan y sales a reprimir y haces cárceles especiales, entonces el dato que te queda es que se puede resolver con golpes duros y tú te apernas en el poder Claro. y no pasa nada. Eso lo encuentro muy delicado, ¿no? A propósito de lo que tú dices de los populismos o de que se empiezan a instalar, ¿no es cierto?, democracias muy frágiles o derechamente regímenes autoritarios. O donde la democracia no existe, sino que es un Claro. medio o una excusa para sostener y retener el poder, ¿te fijas? Entonces, estamos en un contexto complejo, no nos olvidemos que más o menos el 70% de la población del mundo hoy día está gobernada por regímenes autocráticos o no democráticos. Entonces, tampoco es que haya un consenso internacional, mundial, respecto del valor de la democracia, y eso es un temazo que no solo tiene que ver con Venezuela, sino que tiene que ver con el mundo entero y también en Chile. No nos olvidemos de lo que pasó, lo que decía la encuesta CEP, entre otras, que también lo hemos visto en otras encuestas, que hoy día 48% de la población, prácticamente casi la mitad, cree que la democracia no tiene mucho sentido, no le sirve mucho más que un régimen autoritario. Y solo un 52%, digo solo, a pesar de que es mayoría, pero solo un 52% dice que la democracia es la mejor manera de vivir en sociedad, entonces, y que es el mejor régimen político. Entonces acá no hay un consenso tan claro y de eso se aprovechan los líderes autocráticos y el populismo que de pronto aparece. Ahora, pensar de que el populismo aparece de la nada es ingenuo también. El populismo aparece de algo que tiene que ver con la incapacidad de la clase política por resolver los problemas de las personas y por el enquistamiento de un mundo político que de pronto empieza a pensar más en sí mismo, a ensimismarse, a mirar sus propios intereses y a desconectarse de la sociedad. Y en eso aparecen personajes como en su minuto fue Hugo Chávez, que generan la ilusión de que van a terminar con los abusos, de que van a terminar con las corrupciones. No nos olvidemos que Hugo Chávez le da un golpe a Carlos Andrés Pérez cuando estaba acusado de corrupción, y a pesar de que no logró tomarse el poder, tuvo mucha adhesión popular. Entonces, y después, bueno, ganó en las urnas. Entonces, finalmente la democracia en las urnas, en muchos casos se está transformando en un medio para acceder al poder, pero no necesariamente para entregarlo después. Y eso es un tema muy complejo y del cual Chile no está exento de riesgo. Sí, pues es súper preocupante. Cristian, tú hablabas de que vamos a seguir probablemente hablando de Venezuela, pero en clave interna, de política interna. ¿Cuánto crees que esto puede marcar o definir o influir en las próximas elecciones, que son las elecciones municipales y de gobernadores? Me refiero a que, por ejemplo, a la postura del Partido Comunista, que ha sido por lo menos poco tajante, digamos, en condenar lo que está pasando en Venezuela. Ha tenido abiertamente una postura diferente a la del presidente Gabriel Boric. Y esto sin duda va a ser utilizado, uno se imagina, por la oposición cuando haya candidatos que sean del Partido Comunista, pero que representen a todo el bloque oficialista. Uno se imagina eso, ¿no? ¿Le podría costar la elección en algunos sectores al oficialismo? Yo creo que el oficialismo está amarrado ya en el pacto electoral y por lo tanto van a tener que mantener las formas, si se quiere, de la mejor manera posible porque están amarrados, no tienen ninguna posibilidad de separarse hoy día porque tienen un pacto electoral ya firmado y una elección que está a puertas, ¿verdad?, en octubre. Por lo tanto, sin duda va a incidir en el tema de Venezuela y la oposición va a intentar marcar a los candidatos oficialistas con el tema del Partido Comunista. Ahora, dicho eso, el costo que van a pagar, creo yo, no va a ser tan grande porque la oposición va muy dividida, y la oposición ha ido de tumbo en tumbo desde el plebiscito del rechazo donde ganaron, después se han perdido totalmente y están muy fragmentados, muy divididos, y eso en una elección municipal te va a pasar la cuenta porque no hay segunda vuelta. Ayer hubo un detalle, perdón, sí, dale. Sí. Ayer te iba a decir que solo, el detalle de la bajada de Duque y que le da a Mario Desbordes probablemente, a propósito de la fragmentación, lograron ayer en una comuna emblemática hacer un match, ¿o no? Bueno, sin duda que es un logro de la oposición, pero te muestra que están preocupados. Te muestra que están preocupados y que si no hacen algo, efectivamente ya no les queda mucho tiempo, porque creo que hasta el 8 se pueden bajar candidaturas. Si no hacen algo, la fragmentación, particularmente en lo municipal, donde el oficialismo va muy unido, les va a pasar la cuenta. Ahora, dicho eso, yo retomo lo que estaba planteando Claudia. Perdona. Creo que sí, esto tiene una implicancia eventual en las próximas candidaturas presidenciales. O sea, es decir,
si nosotros pensamos que hoy día la presidenta Bachelet, la expresidenta, es la mejor posicionada en las encuestas, ¿verdad? Y que no aparece nadie en el oficialismo, y cuando no aparece nadie, que está mejor posicionado por defecto, es el candidato, la presidenta va a tener que trabajar con mucho cuidado la relación con el Partido Comunista si el Partido Comunista se mantiene en la posición que ha tenido hoy día, porque ahí sí que una alianza electoral presidencial puede jugar un rol muy relevante en lo que pueda pasar en adelante en la elección presidencial. Porque ahí ya mantenerse en una alianza con el Partido Comunista donde se ven las fricciones que hay hoy día puede tener un costo importante porque va a ser muy difícil de explicar. Pero de explicar la única que lo podría hacer sería Michelle Bachelet, ¿no? Considerando que el propio Partido Comunista, lo decíamos el otro día, le ha cerrado el ojo, un guiño bien coqueto le ha hecho el Partido Comunista a Michelle Bachelet. No, sin duda que ella, pero una cosa es que ella pueda lograr, yo creo que ese es uno de los atributos que tiene ella, que es la capacidad de articular a todo el oficialismo y en una gran alianza al mundo de la izquierda y la centroizquierda, Sí. pero otra cosa es la explicación que le tenga que dar a la sociedad y al país Claro. respecto de esa alianza, a propósito de lo que estamos viviendo hoy día, ¿te fijas? Entonces, las credenciales democráticas del Partido Comunista, a propósito de lo que ellos mismos han dicho, están hoy día en duda, y la presidenta Bachelet va a tener que ver cómo soluciona ese tema. Ahora, ¿les queda tiempo para ver cómo articulan un relato razonable? Yo creo que les queda pocaso tiempo. Y por otro lado, no sé hasta dónde el Partido Comunista se va a allanar a bajar la guardia respecto a este tema para efectivamente poder seguir siendo parte de la coalición. Claro, Porque, de hecho, como ya, digo, ya ahora hemos- están amarrados. Sí. Ahora están amarrados porque hay una elección en octubre donde están listos. Pero después en adelante, ojo ahí que cómo se estructuran las nuevas Claro. alianzas. Bueno, ya han habido, Juan Luis Castro, ¿cierto? Uno de los senadores, Sí, Lagos Weber Lagos también. Weber, sí, y que han dicho que Juan Luis Castro fue súper claro en decir que encuentra que hay que realmente cuestionarse una futura alianza para la elección parlamentaria y presidencial con un partido como el Partido Comunista después de que ha tenido esta postura en torno a Venezuela. Y Lagos Weber dijo una cosa así como, no quiero estar como de compañero con un partido que cree que lo que estaba haciendo Nicolás Maduro está bien. O sea, ahí ya Bueno, hay... claro, todas esas frases, todas esas palabras al final del día quedan instaladas, pues, y después te tienes que hacer cargo de ellas y yo puedo encontrarle razón a lo que están planteando o no, da lo mismo, pero ya lo dijeron. Entonces, cuando tú ya lo señalaste, cuando tú ya marcaste un punto, después es difícil desdecirte y en política eso también te puede pasar la cuenta. Sí. Entonces, para cerrar, este tema creo que efectivamente hoy día están amarrados, pero en adelante, después de octubre, pueden moverse las aguas porque yo veo muy complejo en el escenario que estamos hoy día que el oficialismo logre enfrentar de buena manera una elección presidencial si va amarrado y apretado con el Partido Comunista por los mismos hechos y los dichos del propio presidente Boric hoy día, que es el líder de la alianza o del oficialismo. Fíjate que Juan Luis Castro, el senador del Partido Socialista, nos lo decía hoy en entrevista en pues, Primera estuvo en la Pauta, mañana. decía eso, que este tema se va a poner sobre la mesa después de las elecciones municipales. Ahora, solo una cosa, para ponerlo en perspectiva. La alianza que ganó la elección presidencial pasada se llamó Aprodignidad, es decir, Frente Amplio y Partido Comunista. Entonces me llama la atención que el Partido Socialista hoy día quiera sacar de la coalición a los que ganaron y ellos fueron los perdedores en su minuto. Que además se sumaron después, pues y sí, que segunda llegaron vuelta. Y que Claro. al principio no ni los invitaron Exacto, a esa primaria. Exacto, entonces es como que te inviten Claro, a pero al mismo cenar. tiempo, sí, es cierto, pero también es cierto, Claudia, Connie, que hoy día la incidencia de la expresidenta Bachelet es muy relevante, ella es del Partido Socialista, y también es cierto que hoy día quienes llevan el peso del gobierno y pagan los costos de estar administrando y gestionando el gobierno es fundamentalmente el socialismo democrático. Entonces, independientemente de eso, las razones o los argumentos que puedan tener son atendibles y razonables, al punto que también es cierto que la segunda vuelta no lo hubiera ganado el presidente Boric sin el apoyo del Partido Socialista y del socialismo democrático, particularmente la presidenta Bachelet y el expresidente Lagos incluso. Sí, con esto queda la sensación, tenemos que ir cerrando. Cristian Valdivieso, director de Criteria, panelista de martes aquí en Radio Pauta, que el nombre de Michelle Bachelet solo ha ido al alza en las últimas 2 semanas, que es un tema que tú venías señalando, Cristian, hace ya un rato. Sí, que después se verificó también con la encuesta CEP, es decir, que la presidenta se instala como la carta, por ahora, con mayúsculas, la carta que tiene el oficialismo para enfrentar más competitivamente a la oposición de cara a las elecciones presidenciales. Y eso no necesariamente tiene que ver con que ella vaya a ganar la elección, sino que tiene que ir con que hayan otras figuras potencialmente buenas. Es que no se han logrado desplegar otras figuras porque probablemente las que se podrían desplegar o están muy vinculadas al Partido Comunista o están
muy articuladas desde la gestión del gobierno, pagando los costos que pagaría cualquier persona por estar gestionando, y particularmente Carolina Toá, los temas de seguridad, que son los temas más acuciantes y dolorosos para la ciudadanía. Y además, y yo sé que nos tenemos que ir, pero además la presidenta Bachelet como haciendo actividades de unión de las coaliciones. Entonces es como inevitable como pensar sí, que está haciendo, que son, ella dice que no, pero que son actividades que son un poquito de candidata, ¿o no? Bueno, si tú te fijas, lo que hizo Aldo Duque ayer en la oposición también, de alguna manera y a otra escala, lo hizo el oficialismo en Huechuraba, donde bajaron un candidato, ¿verdad?, que iba, porque iban divididos, en favor de la candidata del alcalde Cuadrado hoy día, y quien estuvo detrás de eso, con fotos, con flash y con todo, fue la expresidenta Bachelet. Exactamente. Cristian Valdivieso, director de Criteria, panelista de martes aquí en Pauta Análisis. Muchísimas gracias.